Listo, ahí está, hermanos. Disculpen, como siempre les digo a los hermanos de Milpalta, si algo sucede fuera del protocolo es responsabilidad del pastor, ¿verdad? Buenas noches a los que hoy nos visitan de manera presencial y a los que han de escuchar este audio. En primera instancia me presento con ustedes, a los que no tengo el gusto de conocer. Mi nombre es Juan Ramírez, tengo la bendición de pertenecer a esta red de pastoreo y tengo la bendición de predicar en Milpalta. Dios me los bendiga, hermanos, y hoy tengo la oportunidad, la bendición de poder compartirles la palabra, la enseñanza de esta noche, ¿verdad? Que han estado analizando todo lo que es el recorrido de los reyes de Israel, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos, discúlpenme, pueden sentarse. Vamos a iniciar este tiempo. Gracias por invertir su tiempo en el Señor, hermanos. Dios los bendiga y que el Señor permita que este tiempo sea de edificación para tu alma, para tu corazón y para tu espíritu. Vamos a poner en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la bendición de poder presentarme ante ti, mi Señor, en este espacio, Señor, que es mi casa, y que hoy, mi Señor, me honras pudiendo compartir tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu, mi Señor, el que nos hable en esta noche para edificación, mi Señor, de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, de tu iglesia. Gracias, Dios, por esta bendición, Padre, y que sea yo, Señor, el que menos estorbe en esta noche. A ti la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Y los que creemos decimos amén. Gracias, hermanos. Vamos a iniciar con este recorrido y ahora toca lo que es el reinado de Manasés y de su hijo Amón. De repente, como que este recorrido que han efectuado con el pastor Roberto Rojas parecería como una ruleta ruleta rusa, ¿verdad? Como que, híjole, y ahora el siguiente rey, ¿cómo vendrá? ¿Cómo se presentará? ¿Con qué corazón estará reinando de acuerdo o no al corazón del Señor? Y esta es la suerte, pues, que lo único que demuestra, hermanos, es que quien no se toma de la mano de Dios está propenso justamente a cometer errores que tienen consecuencias a futuro, ¿verdad? Y esto es lo que corresponde justamente a estos dos reinados que yo les voy a compartir. Si abren su Biblia y si no, pues lo tenemos en pantalla. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1 en adelante. Entonces voy a compartirles de hecho, en algunas Biblias ya ahí especifica el tipo de reinado al que nos vamos a referir. En este caso es el de Manasés, y dice el perverso reinado de Manasés. Ya desde ahí ya estamos viendo cuál es el perfil, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, de los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo:
Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo los he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de los siervos de los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho mal para todo lo que hicieron y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí que yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, para que el que oyere le retiñan ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Y desapareceré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de los enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Hasta ahí dejó la lectura, hermanos. Algunas puntualizando lo que te acabo de leer. Número 1, Manasés. La palabra Manasés o el nombre Manasés significa olvido o hacer olvidar. Y esto es muy significativo, hermanos, porque representa justamente lo que desafortunadamente Manasés hizo con la herencia que le dejó su padre. Estamos hablando que antes de él reinó su papá Ezequías, y se establece que Ezequías fue de los reyes más prominentes y más bendecidos por Dios, pero también porque fue el más sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente lo que él hizo fue destruir todos aquellos altares que con anterioridad se habían hecho, los había hecho su padre, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios, dice la palabra. Entonces, toda esa bendición, toda esa obediencia que Ezequías había establecido para con Dios, de repente, hermanos, su hijo, en un abrir y cerrar de ojos, lo destruyó. ¿Sabes? En la vida es más fácil en ocasiones destruir que construir. Como en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, podemos echar a perder toda una vida, todo un esfuerzo. Y uno lo ve a través de las Escrituras y dices: qué Manasés, por favor, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? La primera reflexión que quiero que quede en tu corazón, hermano, es: ¿qué estamos haciendo para honrar la herencia de Dios? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros justamente para no caer en ese laberinto, en ese tobogán que de repente parecería en el que pudiéramos entrar? Estamos hablando de un hombre en prominencia. Tengo la voz elevada, pero no es para tanto, ¿verdad? Entonces, tú dime, un joven de 12 años, ¿qué criterio puede tener? Entonces, evidentemente, Manasés, el que olvida, parece ser que nunca tuvo perfectamente claro cuál era
la paternidad que tenía para con el rey anterior, ¿verdad? Con Ezequías. Olvidó todas las enseñanzas, olvidó todo aquello que su padre hizo de manera correcta. ¿Y sabes qué sucedió? Heredó la maldad de su abuelo. Por eso yo te decía al principio, parece un ir y venir en cuanto al corazón del reinado, ¿verdad? De un reinado ya disuelto, ya separado, ¿verdad? Y justamente eso es lo que parecería, que de repente de una generación a otra se olvidan todas las enseñanzas, se olvida el temor de Dios, porque evidentemente Ezequías fue un hombre sabio, porque la sabiduría que viene de parte de Dios está justamente plantada en el temor a Dios. Y miren con qué facilidad su hijo de 12 años olvidó todas esas enseñanzas, olvidó todo ese temor de Dios y lo menospreció. Menospreció toda enseñanza, menospreció toda sabiduría. Y desafortunadamente tuvo consecuencias. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer, hermanos, en el presente, va a tener consecuencias en el futuro. Tenemos un Dios justo, es un Dios que nos ama, pero totalmente, te lo garantizo. Pero que evidentemente, hermanos, todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias en el futuro. Y eso parece ser que no lo pudo captar Manasés. ¿Qué sucedió? Los lugares altos justamente fueron establecidos para reinar pleitesía a Baal, que era el dios de los fenicios, y su hermana y esposa Acera era la imagen de la prostitución, ¿verdad? Entonces creo que ya les ha sido compartido, ¿verdad? Que cuando el Señor habla de prostitución espiritual, es justamente cuando, a pesar de que nos reunimos, nos congregamos, parecería que nuestro corazón está en otro lado. Ese es un grave problema, que el Señor no permita que en nuestro corazón exista corrupción, y que de la misma manera que alzamos las manos acá en la iglesia, honremos al que nos rescató por la eternidad, y honremos cada enseñanza que recibimos acá en la iglesia. Parece ser que el pueblo de Israel no solamente se dejó guiar por el rey. Esa es otra enseñanza, hermanos. Cada uno de los que tenemos autoridad, porque todos tenemos autoridad, en lo que tú te desempeñas, tú tienes autoridad. Aquí lo importante es cómo manejas esa autoridad. ¿Qué haces con la autoridad que te ha sido dada? Y desafortunadamente, la autoridad que Manasés tuvo la utilizó para mal. Dice, no solamente él fue corrupto, sino corrompió a todo un pueblo. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todo aquello que nos ha entregado Dios, con todo aquello que hasta este momento el Señor ha permitido que tengamos en nuestras manos, y de lo cual vamos a dar cuentas en la eternidad? Fue tal el nivel de corrupción que inclusive entraron a la casa de Jehová, y ahí mismo en el templo levantaron altares. Es importante levantar altares, pero por supuesto la palabra lo marca. Abraham era un hombre que levantó altares, y ahí está, un altar de fe. Siempre el altar representa, hermanos, que vamos a tener que dejar algo. Es un sacrificio, el altar es un sacrificio. Levanta altares en tu hogar, levanta altares, pero ten mucho cuidado a quién le levantas el altar. Espero que tenga sentido lo que te estoy diciendo. Porque el pueblo de Israel levantó montones de altares en lugares altos. ¿Lo hizo bien? Sí, pero con un corazón desviado, con un corazón corrupto. Evidentemente, hermanos, ¿qué es lo que cundió en ese momento? Idolatría,
astrología, ocultismo, si tiene algo que ver con la realidad que estamos viviendo, es mera coincidencia. Lo único que estamos viendo, hermanos, es que el corazón del hombre, su naturaleza de pecado no ha cambiado. Es exactamente el mismo. Estamos batallando como humanidad, como hijos de Dios, exactamente con lo mismo. Entonces, la misma corrupción que estaban viviendo hace miles de años es la misma con la cual debemos de tener un frente amplio, un frente concreto en el cual yo debo de tener perfectamente claro cuáles son las asignaturas que tengo de parte de Dios. ¿Para qué? Uno, si tú te fijas, todo empieza con uno mismo. Todo empieza con uno mismo. Es decir, en el ámbito en el cual yo puedo influir, ahí puedo yo empezar a corromperme. Y eso significa, hermanos, que las desviaciones que yo tenga en mi corazón, y lo digo con temor, hermanos, porque también uno debe ser cuidadoso con lo que predica acá, porque puede generar malas intenciones, porque puede generar desviaciones doctrinales. Por eso justamente los miércoles, ¿no? Para afianzarnos en la fe y para saber qué es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo nuestra eternidad, estamos defendiendo nuestra santidad. Y esto fue lo que no hizo el pueblo de Israel. Y eso es algo, hermanos, que va a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Qué te estoy tratando de decir, hermano? Si tú te fijas, desde el gobierno se estableció la corrupción al pueblo. ¿Ah? Eso es lo que está estableciendo la palabra. Ok, bien. Y ya me dirán, ahí está, pastor, esa es la solución, el gobierno corrupto. No, hermano, tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el gobierno por el cual estamos orando, porque dice la palabra, te lo voy a leer más adelante, que Manasés se arrepintió. Se arrepintió Manasés, pero ¿qué crees? Israel no. Eso quiere decir que esa corrupción que había en el corazón de Manasés también estaba en el pueblo. ¿Me sigues? Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de ubicar qué tenemos en el corazón. Lo más sencillo, vamos a criticar al gobierno, ¿por qué no? Es lo más sencillo. Pero yo te digo una cosa, honremos a quien en este momento nos gobierna. Pero oremos para que el Señor ponga gente temerosa de Dios en lugares en donde las decisiones que se tomen van a influir en todos nosotros. Esa es la postura correcta de una iglesia que está consciente, que tiene un sentido social y que sabe perfectamente que nuestra influencia es fundamental. Yo recuerdo que cuando todavía vivía nuestro apóstol, nos pidió que fuéramos a la delegación Miguel Hidalgo. Y ahí cuando empezaban estas conferencias de género y todo esto, también se organizaron conferencias para exaltar los principios del reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que brindar, hermanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la corrupción vaya de lo particular a lo general. Todo empieza con uno, todo empieza conmigo. Los cambios con Dios así son de adentro hacia afuera. Son de adentro hacia afuera. Yo no puedo aspirar a tener un gobierno temeroso de Dios si en primera instancia yo no soy temeroso de Dios. Era tanta la corrupción que este mismo hombre, Manasés, sacrificó a su hijo. Imagínate qué baja estima tenía para con la vida, para su propio hijo, para poderlo brindar de manera corrupta, de manera diabólica.
al enemigo. Eso significa, hermano, entonces que no hay temor de Dios. Y yo sé que estamos hablando de una situación extrema en la cual la corrupción era tremenda. Pero aquí lo importante es cuáles son las consecuencias. Hacia dónde el Señor nos llama a que Él es justo y que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Todo, absolutamente todo. Aquí estamos hablando de cosas evidentemente que eran plausibles, se veían de inmediato. Era algo en lo cual no se podía ocultar, era público. Te sigo leyendo lo que dice la palabra. Te leo el último versículo. Y derramaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Fíjate lo que está diciendo Dios. A esos a los que te estás entregando, a esos te voy a entregar. ¿Qué está diciendo el Señor? Te estoy anticipando el cautiverio. ¿Quieres vivir como esclavo? Vive como esclavo. Esa es la gran asignatura que tenemos de parte de Dios, hermano. ¿Cómo queremos vivir no solamente nosotros, sino las generaciones que nos siguen? Y luego dice la palabra, y será presa y despojo de todos sus adversarios. Siguiente versículo, por favor, hijo. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. ¡Wow! Imagínate eso, provocar a ira a Dios. ¿Qué nivel de corrupción, qué nivel de pecado alcanzó el pueblo de Israel? Siguiente, hijo. Dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá hasta que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Qué es lo que provocó la ira del Señor? ¿Cuáles fueron justamente las transgresiones más importantes que cometió Manasés? Número 1, las prácticas de idolatría, las cuales estaban claramente prohibidas por el Señor. Si leemos Deuteronomio 18, del 9 al 11, que dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya hallado en ti que hagas pasar a tu hijo o tu hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Wow. Ahí está. ¿Por qué la ira del Señor? Porque estás transgrediendo lo que yo te estoy ordenando. Ten mucho cuidado a quién le rindes, con quién hablas, a quién le rindes tu corazón. Número 2, el rey Manasés sedujo a otros y los persuadió para que siguieran su ejemplo de impiedad. ¿Dónde vemos estas consecuencias? En Mateo 18:6. Mira lo que dice la palabra. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgara al cuello
una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Wow. Gracias, hijo. Ve nada más. Ahí están las consecuencias. Cuando tú sabiendo la verdad, cuando tú desviando el camino, no solamente estás pecando tú, sino instas a los demás. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? Al enemigo, a Satanás. Dice también lo que te acabo de leer, derramó sangre inocente. Sangre inocente. ¿Esto qué significaba? Que cualquier persona que estuviera en contra de lo que el rey dictaba, era sujeto justamente de que fuera muerto. Tú no podías estar en contra de la voluntad del rey. Entonces, esto es bien importante, porque a fin de cuentas, hermanos, el Señor siempre que hagamos algo que ponga en peligro la salvación de los demás, su sangre será sobre de nosotros. Dice la palabra, ¿verdad?, que si yo sabiendo la verdad no la predico, tengo problemas con Dios, porque es mi responsabilidad. Yo sabiendo la verdad y no predicando el evangelio de la reconciliación. Vean cómo todos estos ejemplos lo podemos poner en la práctica hoy. Y siempre con ese temor de decir, Señor, que nunca cierre mis labios cuando deba de hacerlo. Que nunca, Señor, me quede callado, porque entonces tiene consecuencias para esa alma, pero también para mí. El Señor nos bendiga. Y fíjense las consecuencias, dice, hey, te voy a tratar como traté a Samaria y como traté a Acab. ¿Qué significa? Exilio y muerte. ¿Y cómo terminó el pueblo de Israel, hermanos? Terminó exiliado en Babilonia. Eso fue lo que sucedió. Esas fueron las consecuencias. Ahora bien, ¿qué pasó con Manasés? Segunda de Crónicas 33, del 10 al 20. Segunda de Crónicas 33, del 10 al 20. Mira lo que dice la palabra. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no le escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos, gracias Jehová, trajo contra ellos las generaciones de ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Siguiente versículo. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó la oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto. Y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos e ídolos de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Siguiente. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová Dios, al Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Wow.
los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y en las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. De ahí que todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. ¿Qué hizo el rey? Se arrepintió. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, hermanos, entonces hay consecuencias de manera personal. Pero aquí hay un grave problema. Porque una cosa es que el Señor te perdone y otra es que vivamos las consecuencias de una vida en la cual mucho tiempo de los 55 años que estuvo reinando Él, estuvo alejado de Dios. Tuvo consecuencias en el pueblo, si tú te das cuenta, y dice que a pesar de que Manasés ya se había arrepentido, el mal ya estaba hecho. Ya estaba desafortunadamente contaminado el corazón de Israel. Y dice la palabra que a pesar de que estaban levantando altares en el nombre de Jehová, pero su corazón estaba adorando otros dioses. El mal ya estaba hecho. Ya estaba corrompido el corazón del pueblo de Israel. Ahora, una pregunta, hermanos. Y dice la palabra, que el cautiverio que sufrió Israel fue consecuencia de los pecados de Manasés. Y uno diría, entonces Manasés fue el culpable. No, hermano. Son los espíritus. Es a lo que tú le das autoridad. Sí, efectivamente, fue el rendirle el culto a los muertos, a la astrología, a todos esos altares que fueron levantados. Pero entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido Manasés? De todas maneras, la corrupción del pueblo de Israel estaba latente, hermanos. Es ahí donde entonces no podemos responsabilizar a una sola persona de la corrupción de un solo pueblo. ¿Sí me sigues? Somos cada uno de nosotros responsables. Cada uno de nosotros tiene que estar fijado bien su rostro en el Señor. Evidentemente, hay mucha gente que va a compartir o que va a corromper. Y así dice la palabra que van a ser los últimos tiempos. Debemos de estar alistados, hermanos, para tener esa sana doctrina que aquí se imparte en esta casa. ¿Para qué? Para que en el momento en el que tú veas que alguien está corrompiendo a través de una palabra falsa, de una mentira en lugar de una verdad, entonces en ese momento, hermanos, alcemos nuestra voz y digamos, hey, cuidado. Pero mientras nos quedemos callados, hermanos, entonces somos parte de esa corrupción. Y eso tiene consecuencias, evidentemente. Y vean entonces cómo a pesar de que el rey se arrepintió, pero la mala influencia que había tenido como consecuencia de una vida alejada de Dios, estableció que el pueblo, al paso del tiempo, iba a entrar en cautiverio. Entonces, esto implica, hermanos, que nosotros tenemos que tener esa conciencia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, de que nosotros tenemos que ser un lugar de influencia espiritual, de que de este lugar, hermanos, tiene que llegar gente arrepentida, tiene que llegar gente a ser restaurada. Por eso esta iglesia se llama Restauración Cristiana. Justamente por eso esta iglesia funciona, hermanos, porque estamos hablando de que tiene que llegar gente lastimada, gente enferma. Gente sana no lo necesita. Lo necesitamos los enfermos, los que hemos llegado derrotados. La gente que considere que está bien, ya llegará el momento que necesite de Dios. ¿Sí me sigues? Porque de repente somos carne de cultivo, para que el foco esté sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra conducta. Sí, efectivamente. Necesitamos de Dios, necesitamos la gracia de Dios todos los días. Nos equivocamos en el camino.
Pero quiera Dios, hermano, que el Señor nos levante a cada uno de nosotros en oración y efectivamente con nuestro testimonio, para que entonces la gente que en este momento vive en corrupción llegue a los pies de Dios, llegue a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque estamos dando de gracia lo que recibimos de gracia. Porque en algún momento dado, hermanos, nosotros estábamos allá afuera, pertenecíamos al mundo, y de repente, hermanos, yo creo que debemos de tomar conciencia de que si no hubiese habido alguien que oró por nosotros, que nos tomó tiempo, que invirtió su tiempo en nosotros, no estaríamos aquí. ¿Me sigues? Entonces, por eso es bien importante que nosotros nos levantemos como esa iglesia fuerte, como esa iglesia temerosa de Dios, pero amorosa con la gente. El amor de Dios tiene que llegar a la gente. El amor de Dios tiene que salir de estas paredes y llegar a la gente que en este momento está perdida. Esa es nuestra labor. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos, no solamente a bendecirnos. Lo declaro en el nombre de Jesús, tú eres bendito en el nombre de Jesús. Pero también nos ha llamado a ser bendición para las naciones. Nos ha llamado, hermanos, justamente a predicar el evangelio de la reconciliación. Y en eso radica justamente, hermanos, una de las grandes asignaturas que debemos de tomar, porque es un mandato de Dios. Ir y predicar, no te está diciendo si quieres, si puedes. Es ir, es una instrucción, es una orden de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos minoría, hermanos. Porque la mayoría ahorita está viendo las novelas, porque la mayoría ahorita está viendo las noticias. ¿Verdad? Somos minoría, hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo la gente va a llegar a Cristo? Con nuestra oración y con nuestra acción. En el nombre de Jesús. Desafortunadamente, en los tiempos de Manasés, la corrupción había llegado a todo el pueblo. Y eso es negligencia de todos. Porque lo más fácil es echarle la culpa a Manasés. Fue Manasés su pecado. Sí, totalmente, sí, porque era el rey y porque influía y porque el que se ponía al brinco, ¿qué le hacían? Cuellos, ¿verdad? Como diría el coreanito. Y se arrepintió. ¿Pero qué crees? Todos los pecados cometidos por Manasés, dice la palabra, llevaron justamente a que Jerusalén fuera destruida. Mira lo que dice Segunda de Reyes 24:3. Ciertamente vino todo contra Judá por mandato de Jehová para que lo quitara de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y uno puede decir, oye, pero entonces ¿qué? ¿No lo perdonó Dios? No nos acaba de leer, pastor, que él se arrepintió y que el Señor lo restituyó. Claro que sí. Pero a eso me refiero justamente, que la corrupción ya estaba en el corazón del pueblo. Y mira lo que pasó con su hijo. El siguiente reinado, el de Amón. La palabra Amón o el nombre Amón significa el que se esconde, el ocultismo. Amón-Ra viene de Egipto, ¿verdad? Es el que se oculta, el que está oculto. Mira lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 19 al 26. Dice, de 22 años era Amón. No lo dice así la palabra, pero te lo complemento. De 22 años era Amón cuando murió su papá Manasés. Cuando comenzó a reinar, porque tenía que morir el rey anterior para que el nuevo entrara en funciones, ¿no? Y reinó, ¿cuántos años? 2 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era ándele, para que le pongan ese nombre, Musulemet Ramírez Rojo, imagínense, ¿no? Ok, Musulemet, hija de Arús de Jobba. Siguiente. ¿E hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová,
como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron al rey y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra del rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ok. Hermano, tuvo consecuencias entonces el pecado de Manasés. Ahora, una pregunta. ¿Qué edad tenía Amón cuando murió su padre? 22 años. ¿Era o no era adulto? Era adulto. ¿Cuántos de los de aquí tienen la bendición de ser papás? Levánteme su mano. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Hermano, sí, efectivamente, que el Señor nos perdone, ¿verdad?, por todos aquellos errores que cometimos como papás y que influyeron en la conducta de nuestros hijos. Pero yo te digo una cosa, en el momento en que tus hijos ya tienen la mayoría de edad, ya tienen la responsabilidad de decir, ¿qué hago de mi vida? ¿Continúo con el legado que me dejó mi padre o busco de Dios? ¿Sí me sigues? Porque si no fuera así, hermanos, ¿cuántos de los de aquí nacieron en cuna católica? Levántame su mano. Yo me incluyo. Yo nací en cuna católica. ¿No? ¿Verdad que sí? Bautizados, confirmados, primera comunión, y hasta ahí llegué. ¿No? Hasta ahí llegué. ¿Vale? Muy bien. Hermanos, si no fuera así, entonces estaremos en la iglesia de enfrente. Perdón. O sea, tú tomaste la decisión de no seguir con la tradición de tu familia. ¿Y por qué no lo han de hacer tus hijos? Si tú te equivocaste, si llegaste a los pies de Cristo cuando ya eres papá. Por eso, los errores de Amón también tuvieron consecuencia, hermanos. ¿Te das cuenta? Un reinado que pudo haber fructificado, un reinado que pudo haber hecho, podía haber dado vuelta atrás, podría haber reivindicado al Señor, tomó lo malo del papá. Porque esto quiere decir que el papá ya cuando murió, cuando falleció, ya se había arrepentido, ¿sí o no? Ok. Y entonces, ¿qué ejemplo quieren tomar los hijos? ¿El anterior o el nuevo? ¿El renovado o el viejo hombre? ¿Al que el Señor ya perdonó o al que vive con rencor y resentimiento? ¿Sí me sigues? Evidentemente, hermanos, o sea, lo que yo quiero plasmar en tu corazón es que efectivamente somos influenciados por el medio ambiente, por el lugar que nos toca vivir, por el lugar en el que trabajamos, por el lugar que nos tocó nacer. Evidentemente, no lo podemos evitar, no lo podemos negar, pero lo que sí podemos es transformarlo a través del poder de Dios. Eso es lo que quiero que quede en tu corazón. ¿Por qué? Porque en este momento, hermanos, estamos viviendo una maldad muy semejante a la que se vivió en ese momento. Lleno de corrupción. A lo bueno le decimos malo y a lo malo bueno. ¿Gobierno corrupto? Sí, totalmente. ¿Sí me sigues? El problema no es el pecado. El problema es qué vamos a hacer con él. ¿Cuál es mi postura? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que asumo ante ello? No solamente para que mi vida sea transformada, sino también para aquellos que en este momento no conocen de Dios. En el nombre de Jesús. Yo quiero dejar esta palabra en tu corazón, hermano. Tenemos una grande responsabilidad. Estamos justamente en medio de esta disyuntiva, en donde los jóvenes están totalmente sujetos a
deja mala doctrina, totalmente alejados de Dios, totalmente. Y de repente todo se lo dejamos a la gracia de Dios. Y amén, pero por supuesto, amén. Pero algo tenemos que hacer con las nuevas generaciones. Tenemos que doblar más la rodilla. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Porque si no, entonces la corrupción, hermanos, va a continuar. Y el problema no es que va a pasar con tus hijos. El problema es que va a pasar con tus nietos. Y que va a pasar con tus bisnietos. Cuando apenas tu recuerdo diga, ay, sí, creo que mi bisabuelo se congregaba en Restauración Cristiana. ¿Y luego qué pasó? Nada. Se perdió. ¿Me sigues? No lo permitamos. Creo que esa es la grande asignatura que tenemos delante de nosotros. El poder asumir la responsabilidad que nos atañe. Y no quiero que salgas con carga de este lugar, sino con la plena convicción de que Dios te va a usar. ¿Quién me dice amén? Amén. Dios te va a usar para que las nuevas generaciones sean afectadas, para que dejemos de ser minoría. Por algo se sacrificó Jesús, hermanos. Por algo que trascienda las generaciones. Y de la misma manera que nos tiene aquí, hermanos, a mí compartiendo la palabra y tú ahí sentado escuchándome, yo declaro en el nombre de Jesús que ha de ser de impacto, que este lugar espiritual tiene que ser una influencia positiva, una influencia de parte de Dios, justamente para que esas nuevas generaciones no cometan el mismo error de Manasés y el mismo error de Amón, el dejar a Dios de lado y arrepentirse ya cuando el daño estaba hecho. ¿Me sigues? Y eso es lo que va a garantizar, hermano, que si ahorita algún integrante de tu familia no está a tu lado sentado y tú lo anhelas, entonces es el momento de tomar esas riendas y decir, Señor, aquí estoy. Y vamos a impactar las generaciones y no ser impactados ni por el gobierno, ni por las malas intenciones, ni por la mala doctrina, ni por ideologías de género. ¿Sí me sigues? O sea, tantas cosas por las que estamos siendo bombardeados, ¿no? Y que es el momento de alzarnos, hermanos, y decir, hey, es el momento. O seguimos con la corrupción o la atacamos de frente. Y entonces ya no es, híjole, ¿y ahora qué gobierno nos va a tocar? Igual que Israel, ¿nos va a tocar bueno o malo? Según la ruleta rusa. No, en el nombre de Jesús. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. No es obra del azar. Es el resultado de nuestra oración. Es el resultado de ponernos en la posición correcta, de interceder y de decir, Señor, aquí me tienes para servirte. Quiero terminar este tiempo, hermanos, para orando. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y yo lo establecería en 3 grandes rubros. El primero de ellos, el cuidar nuestro propio testimonio. En el nombre de Jesús. Todo empieza con nosotros mismos. Si yo no cuido mi testimonio, ¿qué autoridad voy a tener? ¿Con qué autoridad le voy a decir a mi hijo, no mientas? Cuando el vendedor llega y no le digas que estoy. Adiós la autoridad. ¿Ah? Número 2, esa autoridad ha de permitir que yo impacte a las nuevas generaciones. Es algo que de repente lastima mi corazón, que a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente y que de repente nos conformamos y decimos, yo ya le prediqué, ay, el Espíritu Dios que obre. ¿De veras? ¿De veras es así? ¿De veras esa alma inmortal no merece una llamada más? Un poco más de oración. ¿Me sigues? Y número 3, nuestras autoridades. Yo no quito el dedo del renglón. De verdad. De verdad. Oremos por nuestras autoridades para que entonces sea al revés. Y nosotros influir
para que gente temerosa de Dios tome buenas y sabias decisiones. ¿Me sigues? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Y hoy, como siempre, mi Señor, agradecidos por el favor recibido de tu mano. Yo bendigo este tiempo, mi Señor, te doy gracias por tu bendita palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer. Guárdanos en el hueco de tu mano, mi Señor. Caminamos por gracia, es una realidad, Señor. Es tu gracia la que nos sostiene. Es tu gracia, mi Señor, la que nos tiene aquí reunidos. Pero queremos más. Queremos ser desafiados, mi Señor, en nuestra fe. Queremos ser desafiados, mi Señor, en nuestra santidad. Queremos, mi Señor, ser instrumentos tuyos. Y para eso sabemos perfectamente, mi Rey, que tenemos que actuar en justicia, ser justos, mi Señor, estar justificados. Perdónanos, mi Señor, si acaso hemos sido tibios al momento de defender nuestra santidad, al momento de defender nuestra fe, al momento, mi Señor, de plantear posturas claras, precisas del reino de los cielos. Permite, mi Rey, que a través de nuestro testimonio podamos ser influencia, Señor, a esas nuevas generaciones, a las que en este momento, mi Señor, están creciendo sin ti, engañados, con ideologías torcidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres, mi Señor, a través de nuestros labios, a través de nuestras manos, a través de nuestro corazón. Alinea nuestro corazón a tu corazón, Señor, para que a través de tu palabra, mi Padre, y de nuestro testimonio, esa autoridad delegada en la cruz sea una realidad y que el cielo baje a la tierra y que todo aquel que no te conozca vea tus maravillas. Somos embajadores del reino de los cielos. Permite que vivamos así, con reglas distintas, con un estándar de vida distinta, con reglas morales claras, precisas. Permite, pues, mi Señor, que nuestro testimonio sea fiel reflejo de en quien creemos, y que no seamos avergonzados ni en el cielo ni en la tierra, en el nombre de Jesús. Y por último, mi Señor, que esa autoridad nos permita, mi Señor, ser influencia espiritual, para que no solamente las personas a las cuales conocemos y amamos, mi Señor, lleguen a tus pies y llenen este lugar, sino también, mi Padre, gente con autoridad, temerosa de ti, llegue a esos sitios, mi Señor, en los cuales las decisiones no solamente influyen familias, sino ciudades enteras, municipios, manzanas. Hoy, mi Señor, levantamos nuestra voz, mi Padre, para que a través de tu bendita palabra, activada a través de nuestra fe, podamos influir, mi Señor, y ser la diferencia. Somos la sal, dice tu palabra. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que tú nos has de permitir, mi Señor, el ser la diferencia. Hay gente allá afuera muriendo, Señor. Allá afuera hay personas, mi Padre, que no te han conocido. Pon carga especial, mi Señor, para que nunca nos rindamos. Una llamada más, un minuto más de oración, que agotemos nuestros recursos, mi Señor, para que ahí empiecen a actuar los tuyos. Los recursos del cielo son ilimitados, mi Padre. Ayúdanos a tener acceso a ellos, pero para eso te entregamos los nuestros. Agotamos nuestros recursos para que empiecen a actuar los tuyos, mi Padre. Que nunca nos quedemos con un amén, que nunca nos quedemos con una palabra en la boca. Que sea el querer y el hacer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Ese es nuestro deseo, mi Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, solo tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios es bueno. Puede tomar su lugar. Ya nos vamos a ir. Solamente vamos a tomar un tiempito para recoger los diezmos y las ofrendas. Le agradecemos, como siempre, su apoyo, su fidelidad a Dios y a la obra, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, que demos al Señor lo que le corresponde. Todo lo que tenemos es para nuestro Dios, ¿verdad? Aquí hay que pagar luz, hay que pagar renta, internet, en fin, muchas cosas, y apoyar a otras iglesias que están necesitadas y que pues de aquí salen algunos gastos y bueno, todo viene de usted, de su bolsillo. Entonces todo lo que usted está haciendo está cayendo en buena tierra. Amén. Así que vamos
Hola, les habla el pastor Roberto de León. Es un gusto para mí saludarles, agradeciéndoles siempre su fidelidad a Dios, porque usted está cumpliendo con lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esta es nuestra oración como pastores, que usted siempre tenga lo que necesite, que Dios supla todas sus necesidades. Y en verdad estamos muy agradecidos por su fidelidad a la obra, porque a través de sus diezmos y sus ofrendas podemos seguir adelante con esta obra. Por lo tanto, le quiero dar algunos datos para que usted pueda depositar su diezmo y su ofrenda. Usted lo puede hacer a través de la cuenta a nombre de Restauración Iglesia Cristiana AR. El número de cuenta es 011 23 63 798. La clave es 01 21 80 00 11 23 63 79 82. Eso en el banco BBVA. O bien, si usted se le facilita ir a un Oxxo y hacer su depósito ahí, lo puede hacer a través de la siguiente cuenta: 41 52 31 38 74 19 86 87. Hermano, que Dios le bendiga y le siga prosperando en todo lo que haga. Recuerde, Restauración Cristiana somos una gran familia. Bendiciones. Hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo de gozo, de alabanza y de la palabra de Dios, en esta reunión hermosa que Dios nos ha regalado. Vamos a orar para ser despedidos y que sigamos guardando la palabra de Dios en nuestro corazón y sigamos viviendo por ella. Vamos a orar, ¿qué le parece? Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este día hermoso que nos has regalado, de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Nos vamos bendecidos, Señor, agradecidos contigo. Yo bendigo a tu iglesia y te pido que esta semana que comienza, Padre, tu bendición sea con nosotros, tu presencia en medio de nosotros, que tú guardes nuestro entrar y nuestro salir y que tu Espíritu Santo nos siga ministrando tu presencia y revelando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti, Señor, siempre toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.